Dios les bendiga, bienvenidos a todos los manceos y mancebas a una clase más. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, el tema de Moisés. Y bueno, como siempre lo hacemos, antes de iniciar la clase te voy a pedir que me ayudes en oración, encomendando todo al Señor. Inclinemos nuestro rostro y con reverencia pidamos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has ayudado hasta aquí, Padre. Tú nos has proveído de muchas cosas, de muchas bendiciones. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pido por que pongas palabras en mi boca, Padre, que no sea Cristian hablando, sino que seas tú hablando a través de mí. Ayuda también a todos aquellos que van a recibir esta clase, que pueda ser de edificación para su vida y que pueda ocasionar en ellos hambre y sed por conocer más de tu palabra. Bendícelos, bendice a su familia, a nuestra iglesia, a toda nuestra congregación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Y bueno, creo que la imagen es creo que todos recordamos ese evento cuando cuando el Señor a través de Moisés abrió las aguas para que pasara el pueblo de Israel huyendo de Egipto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Moisés y sobre un poco de quién era Moisés y quiero enfocarme en un punto bien específico. Pero empecemos por los padres de Moisés. Era Amram y Jocabed, su madre. Los hermanos, al menos los hermanos que menciona la Biblia al inicio, son María y Aarón. La familia adoptiva. Tú ya conoces la historia de Moisés y tú recuerdas que él, a pesar de haber crecido con Jocabed, su madre, él fue adoptado por la hija del faraón y pasó a ser el hermano menor del futuro faraón. O sea que él tenía un hermano mayor que él se iba a convertir en el faraón. La esposa, Séfora, y algo curioso de él, si tú recuerdas las clases de intermedios, él escribió el Pentateuco, él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Y siempre que pensamos en Moisés, siempre creo que pensamos en las 10 plagas, cuando le dan los mandamientos, cuando abren los mares, cuando andan en el desierto. Pero hoy me quiero centrar en algo bien específico, porque podemos hablar de muchas cosas de Moisés, pero quiero enfocarme en algo específico que siento puede ser de mucha bendición para tu vida. Pero empecemos con la vida de Moisés. Como yo te platicaba, el nacimiento de Moisés es un poco importante porque va a determinar muchas cosas en el futuro. En Éxodos capítulo 2 podemos ver que cuando el pueblo de Israel, si tú recuerdas, Israel, el antes llamado Jacob, tiene 12 hijos, ahí salen las 12 tribus de Israel. Amram pertenecía a los hijos de Leví, o sea que era nieto de Israel, y este pueblo de Israel empezó a crecer mucho, empezó a crecer. Entonces los egipcios tuvieron miedo. Entonces vino el faraón de ese tiempo y dijo, no, vamos, le dijo a las parteras, cuando haya un niño, tú lo vas a matar. Tú lo vas a matar, vas a decir que nació muerto, no sé qué, pero las parteras no hicieron caso. Entonces, en el versículo 2, y fíjate, solo antes de olvidar esto, las parteras no hicieron caso y Jehová las bendijo a ellas y a su familia. Y lo dice en Éxodos capítulo 1 y te voy a invitar a que lo busques. En el versículo 2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, habla de Jocabed. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, porque recuerda, a todo varón lo estaban matando, debido a que ellos en un futuro podrían ser guerreros y podrían derrocar al faraón, a Egipto. Entonces, en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del niño. Y aquí podemos ver en la imagen de cómo puso a Moisés en esta arquilla de juncos. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y si tú recuerdas, hablábamos de una María y aquí la puedes ver en la imagen. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Cuando Jocabed pone a Moisés en el río, ahí había lagartos, ahí había cocodrilos, pero Dios lo guardó. Y lo guardó con un propósito. Y vamos a ver eso. Entonces, la hija se estaba bañando en el río, se estaba aseando, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella una arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. ¿Y qué pasó? Ella adoptó, es lo que te llamaba, lo que te decía en la diapositiva anterior. Ella adoptó a Moisés, pero como Moisés tenía 3 meses, tenía que ser amamantado, ella mandó a llamar a una nodriza. Y ahí lo explica en Éxodo 2. Mandó a llamar a una nodriza
para que lo criara. ¿Y sabes a quién llamó? Llamaron a Jocabed, a su verdadera madre, y ella lo crió, le dio de amamantar. Pero en el versículo 11 nos dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió de sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿De quién? Del pueblo de Israel, los hebreos, como le llamaban los egipcios. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés sabía que él era un hijo adoptado de la hija del faraón. Él sabía que no pertenecía a Egipto. Él sabía que su propósito era diferente al de Egipto. Él sabía que su origen no estaba en Egipto. Él sabía que su origen se encontraba en algo más importante, en la verdadera palabra del Señor, que él era un israelita, que él era un hebreo. Y lee el versículo 2. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo porque se habían dado cuenta que él había matado a un egipcio y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y cuando el faraón se da cuenta de esto, manda a matar a Moisés, que el faraón, recuerda que era el hermano mayor adoptivo de Moisés, manda ya a atrapar a Moisés y a matarlo porque había matado a un egipcio y lo había escondido. Entonces Moisés huye de Egipto, él sale de Egipto, pero él, si tú ves los planes de Moisés, él sentía un amor por su pueblo original, por sus hermanos los hebreos, pero él quiso hacer las cosas según su pensamiento, según su mentalidad y no según el camino que el Señor había provisto para él. Entonces, él se va al desierto, él se va al pueblo de Madián y en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 3 de Éxodo, él ya pertenece, él encuentra a Séfora, su esposa, y él está pastoreando unas ovejas. Y en este momento, y aquí me quiero centrar y enfocar, es cuando la vida de Moisés da un giro de 180 grados. Moisés estaba viendo para acá, pero el Señor le dice, no, tú vas a ver en otra dirección. No vas a agarrar justicia con tu propia mano como lo hiciste antes. No vamos a matar a los egipcios, lo vas a hacer como yo te encomiende. Entonces, él se fue y encontró la zarza ardiente. Y dijo, aquí es versículo 6, perdón, y dijo la zarza. En la zarza dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él sabía que su pueblo estaba siendo afligido y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión de los egipcios, con que los egipcios los oprimen, perdón. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Moisés ve la zarza ardiente, él tiene un encuentro personal con el Señor y su vida cambia. Y sigue diciendo en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para ir a donde el Faraón? Realmente yo no soy nadie, crecí con él, crecí como un hermano adoptivo con él, pero con mis fuerzas yo no pude hacer algo bueno. Y saqué de Egipto a los hijos de Israel y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y si tú has visto en las clases anteriores, Jehová siempre se paraba por aquellos que se paran por su palabra. Y ese Jehová del Génesis, del Éxodo, es el mismo Jehová que está hoy en pleno 2020. Y dice, y él, ve porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte de Oreb. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Si tú ves, Moisés está como un poco temeroso aún. Pero en el versículo 14 está todo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y es con esa
Con ese versículo te tienes que quedar tú. Cuando tú tengas tu experiencia personal con el Señor, cuando tú puedas platicar con Él, así como Moisés platicó con esa zarza ardiente, tu vida va a cambiar y Él irá delante de ti, estará contigo, el yo soy estará contigo y todo cambiará. Tú ya no dirás, no, es que yo no soy fuerte, es que yo no soy inteligente, no, porque yo soy estará contigo. Y todo se resume a esa experiencia personal que tú debes de tener con el Señor. Porque si tú ves en el capítulo 3, empieza el Señor, tenía un propósito para él, pero no era de las formas que Moisés quería. No era como Moisés quiso, que mató a un Egipto. No era con sus fuerzas, no era con su capacidad, era con esa experiencia personal como el Señor lo iba a utilizar. Y si tú lees las 10 plagas de Egipto, si tú lees todos esos capítulos, todos esos versículos, tú vas a ver que Moisés estaba en constante comunión con el Señor. Él hablaba con Jehová como hablaba con Aarón, él hablaba con Jehová como quien hablaba con papá, con mamá. Y yo quiero que tú en tu vida puedas tener esa comunión con el Señor, que tú puedas tener esa experiencia personal, porque como lo dice el hermano Melco, nuestro pastor, es imperativo. ¿Qué quiere decir? Que es necesario, que cada uno de nosotros necesita esa experiencia con la zarza ardiente. Cada uno de nosotros necesita estar humillados ante la presencia del Señor, porque desde ese día Moisés fue al pueblo de Egipto, perdón, al pueblo de Israel, y fue reconocido como un enviado del Hijo de Dios. Fue reconocido incluso, ahí menciona que no podían verle la cara porque había una luz en él y era el Señor que se había parado por Moisés. La vida de Moisés no fue perfecta posteriormente, pero el Señor estuvo con él y Moisés se arrepentía. Sí tuvo errores y tú los conoces, los errores de Moisés después de este encuentro, pero su vida cambió. Ya no usaba sus propias fuerzas. Él hablaba con el Señor de una forma tan increíble y tan sencilla, y tú y yo podemos hoy hablar con el Señor y tener esa experiencia con la zarza ardiente. Por eso tanto tú como yo, como papá, como mamá, como los diáconos, como los predicadores, como los pastores, tienen que tener una experiencia con la zarza ardiente para que su vida tome un giro y pueda ser orientada a los propósitos del Señor, para que podamos caminar en su palabra y no en nuestros caminos, no como hizo Moisés que mató al Egipto con sus fuerzas, no, hacer como el Señor quiso, tiene planeado para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy yo te invito a que puedas clamar por esa experiencia personal con el Señor, como obedeciendo su palabra. La obediencia total de la palabra da derecho al Espíritu Santo, y como también a través de la oración. Solo así podemos tener esa experiencia con la zarza ardiente. Y bueno, yo sé que podemos hablar de muchas cosas de Moisés, podemos hablar de las plagas, de cómo dividió el mar, de cómo fue el desierto, pero todo se centra en esa experiencia con el Señor. Todo inicia ahí, y tanto tú como yo necesitamos tener esa experiencia con el Señor. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Nos vemos.